Trenes por Siempre Max. Bueno, buenos días con todos y gracias a Latin Rieles Perú por esta invitación a poder compartir con todos ustedes una infraestructura más que tan importante, tan necesaria para Lima y Callao. Y bueno, sin más preámbulos, pasaríamos a un poco a hacer un contexto, ¿no? En el año 2050, en el mundo van a vivir más de 9.000 millones de personas, el 75% de las cuales pretenden ciudades. Y, por lo tanto, la movilidad cotidiana es un fenómeno que ya ahora lo es, creciente y complejo, y que, por lo tanto, eso va a ir increciendo. Es decir, no es algo que sea trivial y que se vaya a resolver fácilmente, ¿no? De hecho, haciendo una retrospectiva, se ha pasado de hablar de tráfico a hablar de movilidad. Es decir, perdón un momentito. Sí, se ha pasado de hablar de tráfico, de hablar de número de vehículos, de qué cantidad de infraestructuras, de la intensidad media diaria, de cómo resolverlo a base de ingeniería y también de la parte urbanística, a hablar de transporte como sistema, el sistema de transporte, el concepto de red de transporte, hablar de capacidades y de que es necesario primero planificar, ordenar el territorio y luego ir del macro al micro hasta los estudios ya más de detalle, ¿no? Urbanística y detalle. Y finalmente, actualmente, ya son unas décadas que se habla de movilidad. La gestión de un servicio al ciudadano, la intermodalidad, ese concepto tan potente de red, pero de que para ir de un punto A a un punto B no se puede ir normalmente con un único modo de transporte, y la accesibilidad como derecho de todos los ciudadanos a esa oportunidad, ¿no? Es decir, la accesibilidad es una oportunidad para la parte laboral, para la parte de ocio, para todo, ¿no? Y los derechos sociales, igual que está el derecho pues, a la salud, a la educación, también en muchos países ya hace tiempo que se habla pues, del derecho a esa accesibilidad, a esa movilidad. Y miren, en los años 50, 60, pues salió el 600 en algunos países y el 500 en Italia, ¿no? Entonces todos estaban muy felices porque se podían comprar aquel utilitario pequeño, que no sé cómo se lo hacían, pero cabían como 4 o 5 personas. Pero claro, a base de que todos se compraban ese 500 o ese 600, pues todos pensaban, cuando estaban en las grandes colas que se formaban, que si el de al lado no hubiese cogido el carro, sino que hubiese cogido un autobús, él estaría llegando más pronto a su punto de trabajo o a su punto de destino, ¿no? Y por lo tanto la gestión de la movilidad, que parece aparentemente simple, es algo realmente complejo. Miren, esto es en mi ciudad natal, en Barcelona. La Vanguardia es el periódico más importante ahí desde hace más de un siglo, y realmente había una zona que se llama Guinardó que tenía este viaducto. Y este viaducto estaba ahí y la gente se compró los departamentos, los pisos, pues en esos edificios que se ven al lado, y por lo tanto sabían perfectamente que tenían ese ruido y esa polución, etcétera. Pero resulta que, claro, todos los políticos necesitan votos y los ciudadanos se organizaron para pedir que ese viaducto, que además estuvo hecho por un austríaco que le llamaban el rey del trazado de Europa, con el que yo en sus últimos años tuve la oportunidad de trabajar. Era un gran ingeniero, estaba muy bien hecho, pero no se, digamos, admitía que ese viaducto estuviera a la altura del salón de una casa, etcétera. Y este es el antes, lo que han visto antes, este es el antes y este es el después, ¿no? Por lo tanto, estas infraestructuras que impactan, que crean barreras arquitectónicas en la ciudad, están condenadas a la larga a morir, ¿no? Bueno, y esta es la imagen de Lima a día de hoy, ¿no? Esta congestión de tráfico, esta movilidad no resuelta. A día de hoy el Ministerio tiene primero esta red planificada,
creo que para el año 2035 y 2045 tiene más red, llega hasta 10 líneas, y a día de hoy lo que está funcionando es la línea 1 en verde, que va sensiblemente de norte a sur, y es objeto de la concesión que lidero la línea 2 en amarillo, que va de este a oeste, de Ate Bitarte al Callao, sensiblemente paralela al río Rímac, y también el ramal de la Fosset Gambetta, disculpen porque veo que no sé si hay para señalar. Creo que no. De la Fosset Gambetta, que es este ramal de aquí, que va desde Carmen de la Legua hasta Gambetta. Luego la línea 4 tiene la vocación de crecer, también sensiblemente paralela a la línea 2, y están planificadas la línea 3, la 4 ya lo he dicho, la 5 y la 6. Si hacemos un zoom de la línea 2 y de este ramal, aquí podemos ver que se trata de una infraestructura, bueno, primero es el primer metro pesado porque responde a una altísima demanda, subterráneo 100% y totalmente automático en el mayor nivel de automatismo GOA 4 del Perú. Y tiene 35 kilómetros con 35 estaciones, 38 pozos que tienen una doble función, ventilación y salida de emergencia, y 2 patios talleres, uno situado en la zona este, Mercado Santa Anita, donde pivota la línea 2, y el otro en la zona de Boca Negra, donde pivota el ramal de la línea 4 y en un futuro la línea 4. Esta infraestructura, que atraviesa 10 distritos físicamente de Lima y Callao, da servicio a una zona de influencia ferroviaria de 13 distritos donde viven 2,5 millones de personas. A día de hoy tenemos empleados de manera directa más de 7.000 trabajadores y hay un efecto multiplicador de 5 por toda la industria que gira alrededor. Y ya desde el concurso, y así está en el contrato, y así se está ejecutando, estaba previsto poner esta infraestructura en operación en 3 etapas. La etapa 1A en rojo, el tramo priorizado, que como luego veremos ya lleva 2 años y medio en funcionamiento. Ese cuadradito amarillo es el patio taller Santa Anita para poder llevar a cabo el mantenimiento de la flota de trenes. A cada lado crece la etapa 1A en amarillo y finalmente la etapa 2, que ya completa toda la línea 2 y el ramal. Y todo esto con una flota de trenes de 42, 35 en línea 2, 7 en el ramal, que inicialmente son de 6 coches. Pero algo que pensó muy bien el gobierno peruano es que toda la infraestructura se dejara preparada para inyectar el 7º tren cuando la demanda lo amerite. Aquí podemos ver, tan importante como tener kilómetros de metro es tenerlos bien conectados, ¿no? Entonces, en la 28 de julio va a tener una conexión con la actual línea 1, la verde, en la estación central con la futura línea 3, pero también con el metropolitano, que es un BRT, el COSAC, y dando servicio al Museo de Arte de Lima, que es un equipamiento muy importante de la ciudad. Más adelante, en San Marcos, con la futura línea 6 y dando servicio a una de las universidades más antiguas del mundo. En Carmen de la Legua, una conexión monomodal entre línea 2 y línea 4. Puerto del Callao, que es eminentemente una terminal de carga, pero que a la larga puede llegar a ser también una terminal de pasajeros. Y el ramal es el que tiene la vocación, bien sea desde la propia estación aeropuerto, el Olivar o Quilca, porque no hay ninguna que esté situada en la actual terminal ni tampoco en la antigua, pero sí tienen la vocación de, mediante el transporte que decida el Ministerio, pues llegar a dar el servicio a la terminal. A día de hoy, el trayecto entre Ate, Municipalidad de Ate y Puerto del Callao no demora menos de 2 horas y media y se va a realizar en 45 minutos, y el del ramal en 13. Lo digo porque, como después veremos, el ahorro de tiempo es fundamental, ¿no? Ya cuando nos presentamos a la Buena Pro, las 5 empresas que ven aquí, en ese momento eran 6 porque luego hubo una fusión por absorción, pues Iridium o Dragados. Iridium es marca Concesiones, a quien yo represento, y Dragados de Construcción es el grupo ACS, es la líder del consorcio, es una empresa española, Webuild, italiana, COSAPI peruana y FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, española. Estas 4 asumen la obra civil, la arquitectura y las instalaciones electromecánicas. Hitachi Rail STS
Antiguamente era Ansaldo Breda para los trenes y Ansaldo STS para las instalaciones ferroviarias. Como digo, luego hubo una fusión por absorción, una compra por parte de Hitachi, es quien asume esta parte, digamos, de la flota de trenes y la parte intrínsecamente ferroviaria de sistemas. Estas empresas tienen en su haber el haber diseñado, construido y operado más de 3.600 kilómetros de túneles y cientos de estaciones, que es la particularidad que tienen los metros, que para dar el servicio tienen que estar bastante próximas, pues en ciudades como la vecina Santiago de Chile, Tesalónica, Nápoles, San Francisco, estas con componente altamente sísmica como Lima, New York, el Crossrail de Londres, Doha, Milán, Barcelona, Copenhague, Panamá, etcétera. Este es el alineamiento institucional. El concesionario a quien yo represento es el cuadrado en azul, que tiene un contrato de concesión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que a su vez se apoya en su brazo técnico, que es ATU, la antigua ATE. Por otra parte, tenemos Ositran, el órgano regulador, es un stakeholder muy importante porque es quien ejerce la supervisión tanto en fase de obra, que la tiene externalizada a un consorcio CESIL 2, como la parte del safety case, que está en manos de Certifer. Está nombrada Ositran por la presidencia del Consejo de Ministros. Ya desde el concurso se exigía venir de la mano de un asesor técnico en la operación, que en nuestro caso es el Metro de Madrid, que como sabemos es un metro más que centenario. Aguas abajo del concesionario, esta parte verde, y solo para diseño y construcción tenemos un contrato back-to-back, un contrato espejo, un llave en mano, con un consorcio epecista donde se vuelven a replicar las mismas empresas que he comentado antes, pero en su, digamos, componente constructora. Y luego, aguas abajo del consorcio EPC, hay una joint venture de las 4 primeras que nombré, y Hitachi, que es única, pero que la he desglosado para que se entienda la parte tren y la parte sistemas. Bueno, con lo que estoy explicando se trata no de una obra pública, sino de una asociación público-privada, modalidad concesión cofinanciada, porque tanto el público se financia como el privado, el público con la multilateral y nosotros los privados con la banca privada. Como sabemos, una APP es una estructura que articula la colaboración entre el público y el privado y intenta jalar de cada uno de ellos el mejor expertise porque ambos lo tienen. Yo soy una convencida de esto. Yo estos últimos 12 años he estado en la privada, pero el resto de mi carrera profesional lo he pasado en la gestión pública, ¿no? En Metro Barcelona 20 años y luego 8 años en el gobierno que construía todas las infraestructuras. Y soy una convencida que en ambos lados hay un expertise que es importantísimo aprovecharlo, ¿no? La transferencia de riesgos es total, exceptuando 2 riesgos que permanecen en cabeza del público, que es el riesgo de la demanda. Nosotros no tenemos riesgo de demanda, por lo tanto, toda la recaudación va a parar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el riesgo de que nos entreguen las áreas de la concesión para poder construir. El resto de riesgos, diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, que se nos mide por unos niveles de servicio, están en cabeza del concesionario. El compromiso de inversión son 4.531 millones de dólares sin IGB. A día de hoy el avance es de un 79% reconocido. Son 35 años desde la firma del contrato 2014 hasta el 2049 y nunca la concesión supone la transferencia de la titularidad, que siempre permanece en manos públicas. ¿Cuáles son los beneficios más importantes? Lo hemos dicho, el gran ahorro de tiempo que hemos comentado de qué orden era. Estamos hablando de un metro pesado, porque fíjense, la demanda inicial cuando esté todo construido son 660.000 pasajeros día, pero al horizonte es 1.200.000. Esto es una locura. Hay redes en el mundo que tienen 6 y 7 líneas que entre todas llevan este millón de pasajeros. Por otra parte, en la medida en que es un metro 100% subterráneo, se van a poder reducir las tasas de contaminación ambiental, partículas PM10 en suspensión, gases efecto invernadero, también las tasas de accidentabilidad y la congestión en el momento en que 1.200.000 personas discurran en subterráneo. Y al ser subterráneo tampoco tiene ningún impacto ni visual ni acústico. En la medida, como digo, en que
se libera presión en esa superficie, el resto de modos de transporte que permanecen en ella van a ver mejorada su velocidad comercial. Por todo lo que acabo de decir, la alimentación es alimentación eléctrica, como seguro ustedes saben, pues se considera que contribuye no solamente a la movilidad, sino a la movilidad sostenible. Y en la medida en que se quieran o se puedan aplicar políticas de recuperación del entorno urbano, se va a poder pacificar la ciudad, hacerla mucho más vivible por todos nosotros, ¿no? Y nace con el concepto de accesibilidad universal, es decir, entre la calle y el interior del tren siempre hay como mínimo un itinerario adaptado a personas con movilidad reducida y se atiende igualmente la deficiencia visual y acústica. Contribuye prácticamente a un 1% del PIB, genera muchos puestos de empleo, tanto en fase de diseño y construcción como en operación, y algo que se sabe que ocurre siempre en los metros subterráneos, y es que esa zona de influencia ferroviaria, esa franja a cada lado, pues donde se sitúan predios y comercios, se ven automáticamente revalorizados. Miren, muy sucintamente, esta es la secuencialidad de la construcción. En azul los pozos, en amarillo las estaciones, y es pozo-estación, pozo-estación, entre cada dos estaciones no supera 1 kilómetro de distancia, y los pozos que tienen ventiladores son totalmente reversibles. En principio están unos en impulsión y otros en extracción, pero en casos de escenarios, de distintos escenarios de emergencia, se pueden invertir. Estamos trabajando en 65 frentes de obra en estos momentos, y los 4 elementos a nivel de obra civil importantes son las estaciones, los pozos, los túneles y los patios, sin desdeñar las instalaciones y el material rodante, pero como hay el tiempo que hay, pues para que se hagan un poco la idea de esta infraestructura. Las estaciones son, como digo yo, como grandes cajas de zapatos. Si las vemos en planta, miden 135 metros de largo y el ancho entre 27 y 30, dependiendo de la demanda. Y si hacemos un corte transversal, para que se entienda cómo se construyan, pues es la imagen que vemos aquí. A la derecha es un render y a la izquierda es un plano real. El sistema es cut and cover, o también llamado método de Milán. Se construyen en primer lugar las pantallas exteriores, que son aquí, que están en este gris clarito, que siempre van a quedar en contacto con el terreno, y luego unas pilas pilote separadas 12 metros entre sí, que quedan a la parte interior. Las pantallas con pantalladoras y las pilas pilote, que son pilotes a rotación con camisa metálica perdida, pues con pilotadoras. Una vez que se tienen estos elementos y está todo lleno de tierra, es que se construye la losa superior dejando un pan de tierras de 2,5 metros para pasar servicios, y una vez construida esa losa superior de color gris más oscuro, es que se excava el primer volumen hasta llegar a la losa de vestíbulo. Y cuando ya tenemos la losa de vestíbulo, se vuelve a hacer lo mismo. Se excava el otro volumen de tierras que aquí tienen en azul clarito, y ven en la imagen de la derecha que se están sacando ya las últimas tierras por unos huecos concéntricos que se dejan en la losa de vestíbulo y en la losa superior. Y aquí podemos ver en la imagen inferior izquierda las pantallas y las pilas pilote con camisa metálica perdida. Ya luego, cuando uno llega a excavar hasta el nivel de la losa de fondo, se hace el ferrallado y se hace el vaciado de concreto o el hormigonado, depende de en qué nomenclatura hablemos. Las pilas pilote tienen una clava aproximadamente de 5 metros, variable en función del tipo de terreno en cada ubicación. Esta es la arquitectura, un terrazzo para el pavimento con un vibrazzo en distinto color gris más oscuro y estriado para la parte, digamos, de la deficiencia visual, lo que llaman podotáctiles o encaminamientos. La boletería tiene 2 niveles, también para la persona que va en silla de ruedas, máquinas expendedoras de billetaje. Los acabados, los paramentos verticales son de acero vitrificado, que es antigrafiti y además es muy antivandálico, y luego ya un falso techo que encasta las luminarias, detrás del cual se encuentran básicamente las instalaciones. Si bajamos al andén, ocurre lo mismo, los acabados son los mismos, y algo que caracteriza a los GOA 4, y es que tienen que tener puertas de cerramiento de andén, porque lógicamente no tienen, por muchos sensores, no tienen los ojos de un conductor.
Las puertas del andén se abren y se cierran de manera sincronizada con las del tren, que a su vez se sincroniza con el CBTC, y hemos cerrado este cerramiento de puertas, lo hemos llevado hasta arriba, por si a nivel de cambio climático algún día merita poner aire acondicionado, que no es una exigencia de contrato, pero se podría llegar a poner. Esta es la vista de las puertas de cerramiento de andén desde el túnel. Aquí los pozos son de distintas tipologías estructurales. Estos son los que hay en el tramo que ahora operamos, que están construidos como un top-down, o sea, como si fuera un NATM en vertical, y a través de anillos de 2,5 metros, 3, hasta que se llega a la losa de fondo y se hace lo mismo, el ferrallado y el vaciado de concreto. Estos tienen un diámetro de 16 metros y son cenitales. En cambio, los que están en la zona de tuneladoras, que luego lo veremos, son laterales. Estos pozos, en la parte superior, pero siempre soterrado, tienen una cámara que se divide en dos partes. La parte que atañe a la ventilación, con 2 ventiladores axiales muy potentes, paneles en la imagen de la derecha, paneles silenciadores, y la reja en superficie totalmente insertada a nivel urbano. Evidentemente son, como digo, se pueden invertir, y básicamente los paneles silenciadores pues para minorar la velocidad y por lo tanto el ruido. La otra parte compartimentada está presurizada y es para la evacuación en caso de emergencia, de tener que evacuar por un pozo. Lo normal es llevarlo a la estación, pero si no se puede, se evacúa en pozo. Hay una pasarela que da continuidad a todo lo largo del túnel y se sale por estas trapas de salida de emergencia protegidas con volardos. Si hablamos de los túneles, tenemos básicamente dos sistemas constructivos, desde Municipalidad de Ate hasta San Juan de Dios, con ayuda de una retroexcavadora y un jumbo para proyectar shotcrete con fibras, el NATM, que es un método clásico. En San Juan de Dios entró la tuneladora Delia, que este mes de junio vamos a tener la satisfacción de que salga ya por Insurgentes, ya para no tunelar más. Por Insurgentes entró Micaela, que es la tuneladora preparada para napa freática, entró por Gambetta y está recorriendo hasta Carmen de la Legua. Y realmente esperemos que en octubre también termine. Con eso tendríamos los 35 kilómetros construidos. Como digo, el NATM, todos saben que da pues, una forma de arco de herradura, las vías al mismo nivel. La vía es una vía en placa muy transitable, la catenaria es catenaria rígida, con la ventaja de estar en lo alto, pero a la vez de tener esa rigidez y ese buen mantenimiento de lo que había sido antiguamente el tercer carril, las bandejas para las instalaciones y la pasarela exigible por la NFPA para poder evacuar en caso de que se evacúe por túnel. En cambio, pues la tuneladora tiene un aspecto como el que se ve, ¿no? Aquí todavía no está colocada la vía, pues un túnel circular, lo mismo, los dos trenes al mismo nivel y las dovelas que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, las tuneladoras, las dos aparentemente son iguales, son de la marca Herreneck alemana, que tiene el 60% del mercado, y el diámetro exterior es 10,26 y el interior 10,27 y el interior 9,26. Las dos miden más de 100 metros, una casi 140, la de terreno seco, y la de agua casi 150, y lo que son los avances son de 1,70 m. Cada anillo tiene 1,70 m de longitud y cada anillo está conformado por 7 dovelas, 6 aparentemente iguales, no hay ninguna de igual, y la dovela pequeña, la de cierre o de clave que se llama, que es la que acaba de ajustar. Tenemos una planta de 11 hectáreas en Quilca que nos cedió el Ministerio para poder fabricar estas piezas, que son piezas prefabricadas, y todo entra por, en este caso, San Juan de Dios, y la otra tuneladora pues por Insurgentes. En San Juan de Dios, que es la estación 19, no se construye losa superior porque si no, no se podría introducir todo el backup de la tuneladora. En la imagen de la derecha, pues el día en que la rueda de la primera tuneladora ya bajaba, se acoplaba al escudo, y una vez en el escudo, pues ya empezaba, digamos, a rodar y a tunelar. Estas tuneladoras, cuando llegan a las estaciones, se tienen que encontrar las estaciones vacías y de esa manera perforan la pantalla transversal en el sentido longitudinal de avance,
Perforan esa pantalla, la tiran al suelo, se arrastra la tuneladora por la estación, que se le deja hecho lo que se llama una cuna en la forma que tiene la tuneladora, y se la emboca, se la deja posicionada para que haga lo propio en la próxima pantalla de la estación. Luego ya camina pues ese prácticamente 1 kilómetro por debajo, por la tierra, y luego llega a la siguiente estación y repite la misma operación. Aquí les he traído uno de los cales de Delia, en este caso en la estación Nicolás Ayllón. Bueno, los cales siempre son un momento muy emblemático, muy singular, y como digo, ahora a finales de junio vamos a tener ya el último cale de Delia, ¿no? Delia es el nombre de la primera ingeniera de minas del Perú y Micaela de la Prócer peruana. Bueno, luego tenemos los patios talleres, que son estas piezas tan grandes de 22 hectáreas. Tenemos el túnel en la carretera central, por debajo de esta zona de aquí, ¿no? Y esta es la carretera central, y desde la cota -22, -25 que van los túneles, hay unos túneles individuales, digamos de una sola vía, como si fuera una Y, que consiguen salvar la cota de la -22 hasta la superficie. Y en estas 22 hectáreas tenemos la mitad más cercana a la carretera central, donde vemos todos estos edificios. El edificio más grande es el del taller, luego tenemos un auxiliar para los vehículos, la subestación de alta tensión, el edificio de oficinas, etc. Y la otra parte más alejada tiene 72 digamos, parqueos para 72 trenes, es decir, son 6 haces de vía de 6 vías cada una, y cada una de ellas doble para trenes de 7 coches, no como ahora que tenemos 6 coches, ¿no? Esta es una visión muy parcial del taller, de los fosos de Pilarillos, para trabajo en distintas alturas. Este es el centro de control, de momento funcionando hace 2 años y medio para la etapa 1A y ampliable para la 1B y la 2. Este es el tren es tipo boa, tipo gusano, no tiene compartimentación entre los distintos coches, tiene muchísimas cámaras, megafonía, interfonía, display de indicación de recorrido, o sea, de la próxima estación, para ser exactos, pero también para emitir mensajes, y encima de las puertas, de manera situado al 3 bolillo, tiene el panel de indicación de recorrido con los LEDs que va marcando las estaciones ya digamos en las cuales ya se ha superado, y la estación próxima en ámbar, destellante. Y luego el tren tiene para paquetería también, porque va a conectar con el tren del aeropuerto, y además en los trenes número 2 y número 5 se sitúan los habitáculos para la silla de ruedas, que son estos de aquí, que tienen su cinturón y su interfono al nivel que toca para las personas con movilidad reducida. Y ya por último, pues les traigo el lanzamiento que hicimos en los medios para poder inaugurar esa nueva cultura, esa nueva forma de moverse en subterráneo, que en Perú pues no se conocía, y que estamos muy orgullosos de poder dar ese servicio al ciudadano con un metro que entendemos que es de última generación. Llegó la línea 2, el primer metro subterráneo del Perú. Un cambio profundo que comienza a 25 metros bajo tierra. Un cambio profundo hacia una cultura de accesibilidad. Hacia una cultura de seguridad, modernidad. Sostenibilidad y puntualidad. Un cambio profundo, una nueva forma de moverse en la ciudad. Llegó la línea 2 del metro.
Bueno, y con esto simplemente decir que los principales desafíos es tener una visión integral de la movilidad urbana y sostenible, integrar la planificación territorial con la planificación urbana y del transporte, reforzar la institucionalidad metropolitana, pensar que la inversión tiene que ser una inversión sostenida en transporte público masivo y en infraestructura no motorizada. Estas infraestructuras no se hacen en 2 días. Importante después, una vez que se haya dado la oferta de transporte, aplicar políticas de gestión a nivel de la demanda vehicular, es decir, de desincentivación de la utilización del vehículo privado, y sobre todo todos estos procesos hay que hacerlos con participación ciudadana y educación vial, ¿no? Y las lecciones aprendidas es interiorizar ese concepto potente de la colaboración público-privada, que los riesgos estén bien distribuidos, eso es fundamental, los riesgos los tiene que asumir el que está en mejor condiciones de hacerlo, no perder el objetivo que es el servicio al ciudadano y al usuario, porque no estamos construyendo solamente un metro, sino que estamos cambiando la faz de la ciudad. Y imprescindible la planificación a largo plazo y anticiparse a los problemas que se van a encontrar, como ha ocurrido, por ejemplo, en la línea 2 a nivel de los predios que no estaban disponibles, etc. El trabajo en equipo es clave. Como digo, es una carrera de fondo, hay que ser inasequibles al desaliento, siempre se lo digo a los colaboradores, y trabajar con entusiasmo y pasión. Y todas las ciudades del mundo que han conseguido resolver el problema de la movilidad lo han hecho, y de una manera sostenible, lo han logrado a la luz de 2 políticas. La primera, una expansión significativa del metro subterráneo y de los trenes urbanos. Y después, una vez dada esta oferta, la firme regulación en el uso del automóvil. Si alguien se piensa que sin hacer nada algún milagro o algo, digamos, va a ocurrir, pues no es así, y aquí tenemos como ejemplo el Día de Acción de Gracias en Los Ángeles. Muchas gracias.